Un especial saludo de agradecimiento por observar la explicación de un cuarto ejercicio sobre lanzamiento o movimiento horizontal, también conocido como movimiento semiparabólico. Hagamos una lectura de lo que plantea este cuarto ejercicio. Un indígena lanza con una cerbatana un dardo que cae a una distancia o alcance horizontal de 30 metros en 0,75 segundos. Calcular primero la velocidad con la que cae el dardo y segundo, hallar el ángulo de inclinación con el que llega ese dardo al suelo. Aquí observamos al indígena utilizando la cerbatana para hacer el lanzamiento horizontal de este dardo. Nos están diciendo que la distancia o alcance horizontal es de 30 metros. Esta distancia se mide desde la parte inferior, desde donde sale el dardo, hasta el punto donde llega al suelo. El ejercicio también nos está diciendo que el tiempo que tarda este dardo para hacer todo este recorrido es de 0,75 segundos. Están pidiendo que se debe calcular la velocidad con la que este dardo llega al suelo y además el ángulo de inclinación con respecto al piso cuando llega a este punto. Recordamos que el lanzamiento o movimiento horizontal está constituido por dos movimientos simultáneos. Uno que es un movimiento rectilíneo o uniforme, el cual se describe en el eje X. O sea que este movimiento que se le hace seguimiento en forma horizontal corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante y que es equivalente a la velocidad inicial con que sale desde la cerbatana. El otro movimiento es el de caída libre, o sea, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es el que se analiza a través del eje Y, a medida que este dardo va cayendo hasta llegar al suelo, describiendo un semiarco o especie de curva. El lanzamiento o movimiento horizontal se puede trabajar con esta serie de ecuaciones o fórmulas, una que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme y estas cuatro que corresponden al de caída libre, o sea, al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Al representar los datos presentados en el problema, vamos a la parte procedimental para calcular la velocidad con que cae el dardo y el ángulo de inclinación. Para hallar la velocidad debemos de utilizar esta fórmula, pero tenemos un inconveniente, que no conocemos ni la velocidad horizontal ni la velocidad vertical. Observamos en la gráfica que esta viene a ser la velocidad horizontal, que es vectorial porque tiene dirección y sentido. La puedo colocar acá o también en forma paralela en la parte superior. Para entender el concepto de esta velocidad horizontal, vamos a ampliarla con el siguiente ejemplo. Si aquí colocamos una cámara filmadora y la podemos mover en todo este plano horizontal para hacerle seguimiento al movimiento del dardo, esta velocidad es constante o uniforme y es equivalente a la velocidad inicial con la que sale el dardo desde este orificio de la cerbatana. Esa velocidad de la cámara en esta dirección es uniforme, o sea que no cambia durante todo el recorrido. La velocidad vertical corresponde al de la caída libre, que en este caso esta sería la velocidad vertical. La velocidad vertical viene a ser una medida vectorial que se puede medir acá o también se puede colocar en forma paralela en este punto y es equivalente a la velocidad con que ese dardo va cayendo desde este punto hasta el piso. Como estas dos velocidades no se conocen, las podemos averiguar utilizando algunas de estas fórmulas. La velocidad horizontal la podemos calcular con esta ecuación o fórmula. Ya conocemos la distancia horizontal y también el tiempo. Y para hallar la velocidad vertical podemos aplicar esta fórmula de la caída libre.
porque conocemos la constante de la gravedad y también conocemos el tiempo. Aplicamos la primera fórmula para hallar la velocidad horizontal. Reemplazamos los valores. Este viene a ser el valor de la distancia o alcance horizontal y este viene a ser el valor del tiempo. Al realizar esta división obtenemos que la velocidad horizontal es de 40 metros sobre segundo. Para interpretar este valor decimos que si aquí tenemos la cámara filmadora y la vamos moviendo a medida que va cayendo el dardo, esta cámara recorrerá 40 metros por cada segundo. La segunda parte del procedimiento es aplicar esta ecuación para hallar la velocidad vertical. Reemplazamos la gravedad, que es la constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la multiplicamos por el tiempo. Aquí simplificamos estos segundos con este exponente de esta potencia y al realizar la multiplicación nos da que la velocidad vertical es igual a 7.35 metros sobre segundo. Este resultado nos está diciendo que si apreciamos desde este punto cuando el dardo sale en esta parte y vamos descendiendo, se hará con un recorrido de 7,35 metros por cada segundo. La tercera parte del procedimiento es la de averiguar la velocidad aplicando esta fórmula, porque ya conocemos la velocidad horizontal y la velocidad vertical. Se reemplazan los valores de estas dos velocidades en esta fórmula o ecuación. Aquí tenemos la de la velocidad horizontal y la elevamos al cuadrado. Lo mismo hacemos con la velocidad vertical elevada al cuadrado. Al averiguar el cuadrado de estos dos valores, obtenemos estos dos resultados. Al sumar estos dos valores, obtenemos este resultado en metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada de estos valores, obtenemos que la velocidad es de 40.67 metros sobre segundo. Esta velocidad es un vector resultante de la suma de estos otros dos vectores que vienen a ser el vector horizontal, o sea, componente horizontal, y el vector vertical, o sea, el componente vertical. También se pueden apreciar en esta parte. Y esto indica que el dardo llega aquí al suelo recorriendo 40.67 metros por cada segundo. La cuarta parte del procedimiento es la de averiguar el ángulo de inclinación. Para ello utilizamos la función trigonométrica de la tangente del ángulo. Estas funciones se explican en los triángulos rectángulos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo formados por la componente vertical y la componente horizontal, que son los catetos, y la hipotenusa, que viene a ser la velocidad. La tangente del ángulo es igual a la división entre el lado o cateto opuesto sobre el lado o cateto adyacente. Para este ángulo θ, el cateto o lado opuesto es el que tiene enfrente, o sea, la componente vertical o velocidad vertical. Y el cateto o lado adyacente viene a ser este, o sea, la componente horizontal o velocidad horizontal. Hacemos el reemplazo de estos valores. La velocidad vertical, que es de 7.35 metros sobre segundo, dividida por el valor de la componente horizontal o cateto adyacente. Se simplifican las unidades y esta división nos da como resultado que la tangente del ángulo θ es igual a 0.18375 100 milésimas. Para hallar el ángulo en grados se saca el arco tangente de ese valor. También se conoce como la tangente inversa de ese valor. En una calculadora científica aplicamos
el inverso de la tangente de este valor y nos da como resultado que el ángulo de inclinación viene a ser de 10.41 grados. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se presentan los enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.